6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nuestro invitado es el exministro de Salud, Hernando Ceballos. Bienvenido, señor Ceballos, a Noticias Mañana. Muy buenos días para conocer su opinión sobre esta, ¿no?, de ampliar ya al 100% el aforo en los colegios, dado que, por ejemplo, según lo que ha dicho el MINSA, se abre las puertas ya de los estadios, ¿no es cierto?, conciertos, y que no se respeta el tema del distanciamiento. ¿Qué opina? Sí, muy buenos días. Antes que nada, bueno, yo creo que debemos ir avanzando en ir eliminando las restricciones, pero con los cuidados necesarios, ¿no? Hablar del aforo del 100% puede ser aplicable en algunos colegios de algunas regiones del país, pero hay que tener cuidado en el resto de las regiones. En este sentido, creo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberían tener comisiones que evalúen las condiciones en cada uno de los colegios. No solamente que el 100% de los docentes estén vacunados y que tengamos un alto índice de alumnos vacunados, que también es importante, sino además las condiciones de los establecimientos educativos, sobre todo que exista la ventilación adecuada, ¿no? Entonces, para esto tiene que haber una evaluación de cada institución educativa para ver si se cumplen las condiciones para un aforo al 100%. Reitero, es verdad que estamos en un franco descenso de la cantidad de contagios, lo cual nos permite disminuir las restricciones, pero siempre con los cuidados de no generar una falsa sensación de seguridad. En este sentido, la ventilación, el uso de las mascarillas en lugares cerrados y avanzar en la vacunación es clave. Claro, ahora fíjese, doctor Ceballos, ¿no? Según lo que explica el MINSA y el protocolo que ellos están alistando, maneja la salida del aula cada 2 horas, ¿no es cierto? Ventilarse, por ejemplo, los ambientes, mucha ventilación. Y este tema de itinerante, de salir y volver cada 2 horas para que puedan los alumnos efectivamente estar mejor. Supongo que eso permite sacarse la mascarilla, naturalmente, ¿no? Bueno, no, en este momento no permitiría sacarse la mascarilla porque todavía no se elabora el protocolo ni las disposiciones para retirarse la mascarilla en lugares abiertos, ¿no? En parques, en playas y en ambientes donde el distanciamiento puede ser mayor incluso al 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Cosa que yo creo que en el caso de los espacios abiertos debería francamente ya evaluarse, sobre todo si son personas que no tienen comorbilidades, ¿no? Ahora, el tema es el tiempo que están los alumnos en los lugares cerrados, ¿no? Permítame, hay No toda la... una preguntita, doctor Ceballos, porque cuando hablamos de, por ejemplo, sacarse la mascarilla, lo están haciendo los alumnos a la hora de la lonchera, sin duda. Claro, por supuesto que se lo sacan, pero digamos, una cosa es sacárselo para comer un ratito, 15, 20 minutos, y otra cosa es si nosotros liberalizamos el no uso de la mascarilla en lugares abiertos. Correcto. Yo creo que en este momento el porcentaje de contagio en lugares abiertos no supera el 1%, siempre y cuando estemos hablando de lugares abiertos que permitan que la gente no esté agolpada, que haya por lo menos 1,5 a 2 metros de distancia entre ellos, o que sean abiertos realmente, ¿no? Correcto. En el caso de los estudiantes hay que tener cuidado de las condiciones de cada centro educativo. Excelente, ha quedado clarísima su postura, clarísima su explicación y nos interesa conocerla, por supuesto. Se evalúa luego de ello, también se anuncia el tema de la mascarilla, justamente, ¿no? Si ya debemos quitarla o no. Si bien es cierto, como usted ha dicho, es franco el descenso de las cifras, pero este tema de la mascarilla, ¿hasta cuándo deberemos usarla? Considera. Yo creo que en lugares abiertos, el Ministerio de Salud debería evaluar el retirarlas para las personas que no tienen comorbilidades. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Playas? Por ejemplo, no, claro, una cosa es la comorbilidad, otra cosa es el ambiente específicamente. El ambiente específicamente, playas, parques abiertos, ¿no? Cuando están caminando en las veredas y no hay más gente que cercana, yo creo que allí el uso de la mascarilla es realmente casi innecesario, porque en este momento tenemos, repito, el 1% de contagio en estos ambientes, es muy bajo, ¿no? Ahora hay que tener cuidado porque la pandemia nos da sorpresas todos los meses, así que si tenemos que regresar, tendremos que regresar, pero en este momento podríamos nosotros realmente establecer que en lugares abiertos, donde hay una distancia de 1,5 metros, 2 metros entre las personas y sin comorbilidad,
no sería imprescindible usar la mascarilla. Perfecto. Ahora, ya concretamente, doctor Ceballos, hoy se presenta este tema por parte del MINSA en el Consejo de Ministros. ¿Usted le daría el sí o el no? Todavía no, que considera un poco ya yendo al proyecto que se lleva el día de hoy, se discute en la PCM. Yo creo que se debería evaluar, yo creo que se debería dar el sí, siempre y cuando tenga el visto bueno de comisiones especiales que evalúen la realidad de cada centro educativo. No es lo mismo un centro educativo de los lugares más alejados de nuestro país, donde realmente los chicos están hacinados en un ambiente donde no hay ni ventanas, que un colegio de la capital. Entonces, de acuerdo a las condiciones, se puede permitir un aforo mayor o no. Correcto. Ah, ya, ok. Pone usted unos parámetros ahí, ¿no es cierto? Para que la norma funcione. Claro, porque, por ejemplo, hay colegios chicos que no tienen mayor capacidad y seguramente ahí va a funcionar el sistema híbrido, un día sí, un día no, o el tema de turnos, quizá. El tema de turno, efectivamente, ampliar los horarios de los escolares, y de acuerdo a las condiciones, puede permitir mayor aforo o menor aforo. En lugares que son muy cerrados no alcanza con decir cada 2 horas sales y los chicos están como una lata de sardinas en un Claro, aula muy pequeñita. así es. Entonces hay que contemplar estas características y no generalizar, Han porque sido entre 12 las o 13 los condiciones casos, doctor Ceballos, ¿no? Que han dado, luego del retorno a la presencialidad, que han sido detectados como tipo COVID-19 positivo. 12 me claro, hay parece. que tener cuidado. Hay que ir avanzando con cuidado, con racionalidad, evaluando cada situación concreta. Todos deseamos que la mayor cantidad de niños ya vuelvan a la presencialidad y haya una mejor normalidad, pero tenemos que hacerlo de manera responsable. Ir avanzando donde estamos generando ya las condiciones para que los chicos puedan ir con un 100% de aforo, pero esto se da no en todos los colegios, definitivamente, y esto hay que cuidar. Ahora, en esta visión integral de la situación, tenemos que mencionar la vacuna, ¿no? Porque ¿cuántos profesores, por ejemplo, están vacunados con su tercera dosis? Estamos en alrededor del 92%, ¿no? Depende de los lugares. Hay lugares alejados donde este porcentaje sube de profesores que no están vacunados. No debe Exacto. permitirse un profesor si no está vacunado. Yo creo que asistir a la escuela sin estar vacunado en estos momentos no debería ser compatible, ¿no? Correcto. Y no solamente hablamos del profesor, doctor Ceballos, porque es la comunidad, es la persona de la limpieza, es el auxiliar, es toda la comunidad que asiste al colegio. Claro, claro, usted señalaba específicamente los profesores, pero en general todos los trabajadores Correcto. que están en el ámbito educativo deberían estar vacunados, ¿no? Y deberíamos también en los alumnos tratar de intensificar el porcentaje de alumnos vacunados que todavía no estamos en un porcentaje Hay muy cierta duda, doctor Ceballos, hemos notado, porque apreciamos los vacunatorios, por ejemplo, en la cuarta dosis. Hay mucha gente que incluso ni siquiera tiene la tercera, ¿no es cierto? Pero la cuarta es ya aún más todavía el tema de la duda. ¿Cómo debe manejarse esto? No, bueno, son dos estrategias diferentes que coinciden. Ujú. Todavía tenemos más de un 50% de la población sin tercera dosis. En algunas regiones es mayor esto. Este es un tema clave, lo de la tercera dosis, ¿no? Correcto. Hemos avanzado en la tercera dosis en los sectores más vulnerables, lo cual es muy bueno y hay que profundizar la vacunación en este sector porque es lo que nos viene protegiendo de lo que fue la tercera ola, ¿no? Pero frente a la eventualidad de una cuarta pasa en Europa, que es probable que nos llegue a nuestro país en unos meses, el avanzar en la tercera dosis y aplicar la cuarta dosis luego de 5 meses de haberse aplicado la primera dosis de refuerzo, que es la tercera dosis, es importantísimo, ¿no? Correcto. Así que los que tienen más de Ahí 5 está. meses, pues tienen que ir pensando ya en irse a vacunar, porque además la vacuna no actúa de manera inmediata, alrededor de 3 semanas recién para que empiece a tener un nivel de eficacia luego de haberse aplicado la dosis anterior. Otro de los temas, quisiera por favor conocer su opinión, doctor Ceballos, otro de los temas que se verá en el Consejo de Ministros hoy es la propuesta de la castración química como una solución al tema de la violación de menores. ¿Cuál es su parecer al respecto? No, no es ninguna solución, de ninguna manera. El problema de la violación a menores, que tenemos un porcentaje hasta de 15 niños, según algunos estudios, violados diariamente en nuestro país, que es algo terrible, no pasa por disminuir hormonalmente al violador, porque primero ya se ejecutó la violación, tenemos que prevenir la violación. Además,
la castración química es un método de aplicación hormonal permanente, que donde se deja de aplicar, pues de nuevo vuelve el apetito sexual, ¿no? Pero además, este apetito sexual no es reducido en el 100%, esto está demostrado, no pasa del 70%. Entonces, le va a costar No más al soluciona, Estado, no no soluciona para usted. no, definitivamente. En todo caso, si queremos ser más rígidos con los violadores, pues pongamos cadena perpetua sin reducción de la condena y cerrar cualquier beneficio carcelario para las personas que hagan esto, ser mucho más rígido, pero además tener una política preventiva, que es terrible. Hay que cerrar varias influencias que tenemos por los medios de comunicación, por internet, ¿no? Y otros que llegan a los niños y a las personas que tienen desórdenes mentales. Hay que activar los centros comunitarios de salud mental, que es descentralizar el control preventivo de las personas que tienen algunos tipos de trastornos para que no terminen en este tipo de actitudes terribles, ¿no? Con los niños, ¿no? Así que creo que hay que verlo desde otro punto de vista, no solamente No va la por ahí, castración no va química. por ahí para usted, No, definitivamente. Ahora, recordemos, doctor quitarle, Ceballos, que este tema ya se ha visto antes, se ha visto en el 2018, ¿no? Y ahí es donde se coloca lo hemos precisamente visto. el tema de la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años. Este tema de la cadena perpetua, ¿cómo debe ser, por ejemplo? No, yo creo que la cadena perpetua depende pues del delito que se establezca, ¿no? Yo recuerdo en el caso de la castración química que en el 2018 lo discutimos en la Comisión de Salud en el Congreso, fue un proyecto de Johnny Lescano. Claro que aparecía como que yo soy muy rígido frente a los que violan a niños, que en general indigna a todo el mundo, pero creo que hay que verlo en el marco realmente de cómo evitamos que estas barbaridades ocurran en nuestra sociedad, como tantas otras que están vinculados a vulnerar los derechos de la mujer y de los niños en nuestro país, que también tendrían que indignarnos. Claro, para muchos especialistas, el tema débil, en la parte sensible, es en la cuestión legal, en el aparato judicial, porque hay muchos violadores que finalmente incluso han negociado sentencias, lo vimos en los cuellos blancos, y siguen libres. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto, y además cuántas denuncias de violación, cuántas violaciones no se denuncian en Exacto, no la nuestro país. visibilizamos, ¿no? Exacto, no lo visibilizamos, es parte de una vergüenza familiar, porque muchas de las violaciones a menores se dan en los ámbitos familiares, en los tíos, primos, en fin, y no se da solamente con los órganos genitales, hay distintas formas de violación que tienen que ver con deformaciones mentales, con psicopatologías, en un país donde la cantidad de psicólogos y psiquiatras, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Salud está por debajo, muy por debajo de los índices latinoamericanos, ¿no? Entonces no tenemos una política preventiva para cuidar a nuestros niños. Repito, los niños están desprotegidos, viendo en las redes y personas que tienen estas tendencias psicopáticas también en las redes alimentando este tipo de actitudes que creo que deberíamos combatir de manera muy firme, muy Correcto. radical, para Claro, antes entonces, de pensar en lo castroquímicamente, ¿no? claro, Que en doctor, realidad es mire, una se medida. habla incluso de la castración quirúrgica, pero a su vez usted nos está señalando un punto sensible que es la prevención. La prevención desde el colegio, la prevención desde la casa, la prevención desde todo ámbito donde se desarrolla el ser humano. ¿No es cierto? Sin embargo, salta también a la vista otra propuesta de la castración química. Qué terrible que hablemos de estos temas, sin embargo, es lo que pasa estos días en nuestro país. Sí, es parte de una sociedad que todavía no se enfrenta a sí mismo en las soluciones que tenemos que abordar. Claro, nos sensibiliza mucho hablar de la violación a una menor o a un menor, ¿no? Pero esto tiene que ver también con la vulneración de un conjunto de derechos, con los minusválidos, con la mujer en general, que no los abordamos como sociedad, que lo dejamos pasar y que de verdad deberíamos actuar de manera Claro, mucho pero más doctor Ceballos, enérgica. esto nos hace pensar también en una falencia, en que el Estado debe responder como Estado con políticas eficientes, con políticas eficaces, quizá, ¿no? Quiero preguntarle por un tema que también es sensible y no dejo de preguntarle, por favor, su opinión. ¿Sería posible establecer incluso una pena de muerte para estos delincuentes? Sí, sería factible. Lo que pasa es que el Perú es miembro
del Pacto de Costa Rica, también somos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, somos adscritos a esta comisión, donde la pena de muerte no está contemplada dentro de la legislación de los países miembros. Tendríamos que revisar esto, ¿no? Pero yo insisto, es verdad que tenemos que endurecer las penas, por ejemplo, la cadena perpetua, no reducción de penas, evitar cualquier tipo de beneficio carcelario a este tipo de delitos, pero necesitamos saber que muchos de estos delitos ni siquiera llegan a la condena, porque como usted bien señalaba, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial hay filtros que no siempre se cumplen, ¿no? Y que permiten que muchos de estos delincuentes sigan conviviendo y con total impunidad. Y además reina la impunidad, ¿no? Lamentablemente, reina la impunidad. Qué bueno que usted lo diga y lo reconozca. Finalmente, el tema del señor Condori, queremos recoger su parecer, su opinión, ¿no? En relación a la designación del exministro de Salud, que fue censurado en el Congreso de la República y ha sido designado asesor en una de las direcciones del MINSA. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que cualquiera tiene derecho a un trabajo, no hay nada ilegal, pero sí no es un buen mensaje, ¿no? Un ministro que justamente acaba de ser censurado, pues lo vuelven a poner como funcionario distinguido del Ministerio de Salud, no me parece que sea el mejor mensaje. De alguna manera puede aparecer como una provocación a la decisión del Congreso. No creo realmente que... Muy bien. Bien, doctor Ceballos, como siempre, muy gentil por este diálogo con Noticias Mañana, muy amable. Muy bien, a ustedes, muy buenos días. 10:44 de la mañana.